gastos de mantenimientos por vehículos. Haremos dos formatos de tabla con un esquema, una tabla simple, sin fórmula, más que los códigos, con estos dos ejemplos de movimiento y el resumen. Haremos codificación en sección, básico, gráfico y agrupación, también básico, formato de tabla, tabla dinámica y fórmulas condicionantes lógicos utilizadas en el cuadro. Son función sí, buscar B, sumar punto sí, punto conjunto, valor, hallar, largo y cierre. Ok, sin más preámbulo, empezamos con gastos de mantenimiento por vehículo. Aquí está. Como hemos dicho anteriormente, nosotros nos basamos en formato de tabla. Para hacer un breve repaso de lo que es un formato de tabla, vamos a copiar estos datos. Y vamos a crear un formato de tabla. Aquí está. Entonces, recordando que formato de tabla debemos estar dentro del campo control más T. Recuerden la letra control más la letra T dentro de la tabla. Entonces, o de los datos, automáticamente marca toda la extensión. En este caso marcó también control T porque estaba pegado con la letra, pero en este caso vamos a dar un espacio. ¿Sí? Ahí lo que hace es marcar toda la sección de datos corridos porque hasta aquí no reconoció datos en blanco. Y aquí sí lo reconoció, por eso que se detuvo hasta acá. Entonces marcó la tabla que nosotros queríamos aceptar. Recordemos que podemos hacer segmentación de datos. En este caso, vamos a hacer un ejemplo. Aquí está. También podemos hacer automáticamente sin marcar. Nada más que dar clic en la tabla, insertar una tabla dinámica. Vamos a colocarla aquí mismo solo para hacerla de ejemplo, porque hicimos un agregado de tabla. Y ahí empezamos a armar nuestro reporte. Entonces, no hicimos nada más que dar clic dentro de la tabla, ya que con ello podemos jugar con estas opciones, incluso dentro del formato de tabla dinámica, podemos crear segmentaciones de datos. Por ejemplo, podemos hacer la segmentación de esta por fecha. Codificamos 01 como código fuente y los demás lo podemos haciendo en forma correlativa. Entonces nosotros marcamos y le dimos datos agrupar. Automáticamente nos trajo el esquema. Entonces ya no tenemos que estar visualizando los detalles, sino que solo el resumen. Entonces esa fue la parte del esquema en este formato de tabla. Entonces está conformada con las mismas descripciones: código, descripción, fecha, valor y placa. En este caso dice el resumen, código, descripción, costo, porque ya tiene un resumen y un porcentaje y la placa. Entonces, las únicas fórmulas que se colocaron fue función si error, buscar B y código. En la función buscar, como lo hemos visto en el anterior ejemplo, porque esto es prácticamente como una segunda parte, en el que nosotros realizamos un avance de obra en forma de gráfica, ya que tiene la misma descripción de las tablas, gráficos, solo que le modificamos para que nos represente los gastos del vehículo. En el caso de si error, nos coloca una opción que nos pide un valor, o en este caso un cálculo. Nosotros le colocamos esta fórmula que indica que si error encuentra en esta fórmula, entonces si es error nos va a traer en blanco. En caso contrario, no nos trae el valor en blanco, sino que nos traerá esta fórmula. Y esta fórmula es buscar B. Donde buscar B nos pide el valor buscado, que en este caso es el código. Nos pide la matriz,
que en este caso es toda esta tabla. Nos pide la columna que queremos nosotros como resultado. Y por último nos pide si queremos en este sentido una coincidencia exacta. Después le colocamos 0 o falso. Cualquiera de las dos opciones es válido, porque como ustedes pueden ver aquí, cuando yo el punto y coma, me dice falso, coincidencia exacta o verdadero aproximado, pero yo ocupo coincidencia exacta. ¿Por qué se hace esta sección de placa? Porque nosotros tenemos aquí una condicionante de fechas y de vehículos. Porque si aquí nosotros agregamos otros gastos de otros vehículos, entonces nosotros lo podemos resumir aquí con una fórmula un poquito larga, pero es prácticamente la misma en todas. Pero por eso nosotros necesitamos hacer primero el formato de tabla para el resumen ya codificado. Y por último, el movimiento donde única y exclusivamente colocaremos un ejemplo, así. Y vamos a ponerle ahí este número diferente. Entonces, nosotros aquí podemos alimentar todos los gastos que se hizo en el vehículo en un periodo determinado por esta fecha. Y podemos alimentar toda esta tabla. A esta tabla nosotros le agregamos un reporte donde creamos segmentación de datos y una gráfica. Entonces, es prácticamente un código donde nosotros extraemos una cantidad de caracteres. Primero le decimos que si código es igual en blanco, código es esta sección aquí, porque recordemos que el formato de tabla, cuando trabajamos con ella, los rangos son los nombres de la columna. Cuando trabajamos con filas, trae un agregado de la arroba. Entonces, si esa sección es igual en blanco, no me trae nada. En caso contrario, me trae, con la ayuda de sumar puntos y punto conjunto y la aplicación de comodín que lo hemos usado en los anteriores ejemplos, vamos a traer el resumen de la tabla, en este caso movimiento, pero cuando nosotros no sabemos el nombre de la tabla, damos clic dentro de la tabla, diseño, y esta se llama tabla 3 y esta se llama tabla 2. Pero para que no nos confundamos, vamos a ponerle de una vez movimiento y a esta vamos a dar clic adentro y le vamos a colocar resumen. Listo. Automáticamente ya cambia dentro de la fórmula los nombres. Entonces, volviendo, tenemos que sumar puntos y punto conjunto nos pide el rango suma, en este caso es la sección de valor. Aquí está esta sección que vemos aquí, valor. De ahí nos pide lo que es el rango criterio. Rango criterio es el código que vamos a utilizar para que lo busque. En este caso, el criterio sería esta sección de código y el rango criterio es esta otra sección de movimiento donde están los códigos que colocamos. Aquí nosotros le damos un comodín extra donde le decimos que nos tome en consideración solo las primeras dos extensiones. En este caso, aquí hay 1, 2. Le decimos que nos tome en cuenta si contiene al principio 0, 1, me sume todos los totales. ¿Por qué hacemos esto? Porque todos los códigos que tienen relación con frontal empiezan con 0, 1. Entonces nos va a sumar única y exclusivamente todo lo que diga al inicio 0, 1. Y esa es una de las condicionantes como criterio que le colocamos, ya que le agregamos también el factor de fecha. Como pueden ver, aquí hay un resumen que está descrito con dos fechas, principalmente el inicio del periodo que nosotros necesitamos y el periodo final que nosotros le alimentamos a esta información que nosotros deseamos. Entonces,
Para agregar lo que es la sección del criterio de la fecha, nosotros hacemos la extensión de agregar primero el rango criterio de una placa. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que dice placa vehicular y sale el número. Y automáticamente tenemos que identificarla. Entonces, lo que hacemos es primero indicarle que nos busque de movimiento la columna placa. Aquí está, placa. Nos busque esta placa, en este caso, esta de aquí a la par. Por eso dice placa. Entonces nos coloca también esa sección donde nosotros le ponemos otro criterio que tome en consideración en movimiento la fecha. O sea que va a sumar el código que corresponde a la característica que se gastó o se reparó del vehículo. Nos va a tomar el número de placa, el código y la fecha, que ahorita vamos a explicar cómo sale la fecha. Va a buscar, o en este caso va a encontrar o hallar, perdón, un formato establecido con estos caracteres, pero hallar me pide el texto. Entonces lo vuelvo a seleccionar y por último nos pide a partir de qué número inicial, porque cuenta los caracteres. Entonces, cuando encuentra este formato, va a tomar a partir del carácter 1. Entonces, ese carácter es el que va a encontrar esta fórmula. Como podemos ver aquí, nosotros marcamos, queremos ver el resultado, y ahí está, dice 13. Entonces, a partir de del carácter número 13, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Porque espacios también son considerados. Entonces, por eso el resultado dice 13. A partir de ahí, empieza a encontrar ese formato en el número 13. Luego, como está dentro de la función extrae, nos pide la cantidad de caracteres. Y como el formato de fecha tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso tiene 10 aquí. Entonces, así encontramos la primer fecha. Luego, como colocamos una fecha final, entonces le colocamos igual movimiento, que es el otro rango criterio, siempre jugando con la columna fecha, que sea menor o igual. Aquí ya usamos prácticamente 2 veces la función hallar. ¿Por qué 2 veces? Ya que nosotros tenemos la primera fecha dentro de un texto, entonces nosotros contamos a partir de ahí y después le decimos que nos encuentre la segunda fecha. Entonces lo único que hacemos es la misma función que nosotros colocamos, solo que cuando nosotros ubicamos la posición inicial, que aquí como nos decía, que colocamos 1, ahí es donde nosotros, en vez de colocar 1, volvemos a aplicar la función hallar, que le acabamos de explicar, y le decimos que a partir de la posición 10. ¿Por qué? Porque le suma 10 más, que son los primeros 10 de la primera fecha, que contienen 10 caracteres, y después de haberle encontrado, que cuente más 10 y empiece a contar. Y si encuentra un formato fecha, me extraiga los 10. Entonces, en resumen, la función de esta fórmula es la siguiente. Si encuentra un valor en blanco, no me trae nada. En caso contrario, sumar puntos y punto conjunto me va a buscar la fecha de este resumen con la placa y el código que corresponde. De igual manera, tenemos también el código donde nosotros podemos encontrar el porcentaje de lo que equivale a ese costo dentro del periodo que nosotros establecemos aquí. ¿Cómo hacemos? Utilizamos si error, si en un caso hay un error en toda esta fórmula, nos va a traer en blanco. Pero la fórmula es la siguiente. Si largo, en este caso largo nos hace un conteo de caracteres, que en este caso el código es mayor a 2, entonces lo que va a hacer es que el valor que tenemos aquí, en este caso 17, me lo va a sumar entre la suma de sumar puntos y punto conjunto,
donde nosotros utilizamos el resumen de la suma de todo lo que hay en ese periodo y lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Que recordemos que tenemos detalles y tenemos la suma de ese detalle. Entonces, lo que hacemos es que dividimos ese costo entre la suma de todos esos totales y lo dividimos entre 2 para sacar el porcentaje que equivale a ese costo total, en este caso, de esta sección. Porque si nosotros colocamos, vamos a colocar este número, 0102, 0102, vamos a colocar que es del 2021, que creo que es la fecha, así es. Entonces le vamos a decir que gastamos un valor de esta placa. Entonces automáticamente nos hace el porcentaje de esto de aquí, que significa un 100% de esta suma. Y aparte de traernos lo que equivale cada uno de este valor en relación al total, nos trae un pequeño porcentaje de la suma general del gasto. Por ejemplo, tenemos que en frontal gastamos un 97%, de ahí 1% lateral, ya resumido. Entonces, aparte de traernos que es el porcentaje de la suma total que equivale a este valor, esta sección nos trae el resumen de lo invertido, el 97, en este caso por ciento, más 1, más el otro 1, hacemos el total de 100, aquí está. Porque la fórmula lo que hizo es que sumó, si considera que este carácter trae 2, entonces nos atrae la suma de esos dos totales y lo divide entre 2 y así nos trae el gasto general. Pero si queremos verlo detallado, aquí está. Por ejemplo, aquí vamos a darle un poquito más de fracción, a verlo más definido. Aquí podemos colocarle y aquí está. Entonces quiere decir que en frontal gastamos 4.518, pero el punto 40 de ese valor es 18, equivale, y 4.500 equivale a 99.60. Quiere decir que la suma de estos dos es el 100% de 4.518. Atención, vamos a darle aquí, insertar una hoja existente, le vamos a dar aquí, y ya nos crea la tabla. Entonces, ahí es donde nosotros lo único que ocupamos son las fechas y el valor. Entonces, esta es la tabla que nosotros tenemos en la parte superior. Entonces, en esta tabla nosotros hacemos estos detalles. Cuando ya tenemos esta tabla dinámica, podemos darle clic y nos aparece el resumen si queremos. Entonces, vamos a agregarle una segmentación de datos a esta tabla. Le damos clic dentro de la tabla dinámica. Le damos a analizar, insertar segmentación de datos y empezamos a colocar, en este caso, lo que nosotros vamos a poner placa y descripción. Y ahí está, que son las mismas que nosotros podemos ver aquí. Entonces, así hicimos nosotros nuestra segmentación de datos, a la cual también le agregamos, como el ejemplo que hicimos al principio, una escala de tiempo, fecha y aceptar. Y aquí está la misma escala de tiempo. Ahora, como ya tenemos hecho ese valor, siempre trabajando con la tabla, vamos a insertar un gráfico. En este caso, le dimos un gráfico recomendado y listo, no tenemos que estar peleando con rangos porque solo tenemos que dar clic dentro de la tabla. Y así tenemos. Entonces, este dibujito lo que va a hacer es que si yo quiero la placa, en este caso PDP 9020, yo quiero los valores de primero al 31 del 2000, vamos a colocarle aquí, así que está 2020, vamos a colocarle la fecha 2020, automáticamente solo nos trajo los datos que se gastaron, o en este caso se colorearon o se rellenaron las partes que nosotros cambiamos. Como podemos ver aquí, el 2020 tenemos este cambio
que hicimos en el interior. Lo que marca aquí es que toda esta sección es que se hicieron cambios en la sección interior del vehículo. Y como podemos ver aquí, está la sección de radios y la 0601, que como puede ver acá, solo está ese valor. Ahora, si nosotros colocamos la fecha, en este caso, diferente, 2021, automáticamente solo nos traerá los de esa placa en ese periodo y nos traerá un gráfico de lo que se gastó. En este caso, tenemos que se gastó en frontal, lateral derecho, izquierdo y un poco en el chasis y las llantas. Entonces, ¿cómo hacemos ese resumen? Aquí está, damos clic en 1 y 2 para ver lo que queremos, en 2 el resumen. Y aquí nos dice dónde gastamos y el equivalente en su porcentaje, y aquí está el rótulo que lo trae automático y nos trae de forma gráfica coloreado esta imagen. Esta imagen es simple una imagen vectorial transparente, PNG, lo cual nosotros colocamos encima de acuerdo al dibujo del vehículo que nosotros tenemos como ejemplo, donde va a rellenar las partes que se trabajaron. Entonces, ¿cómo se hace esa condición? Pues es solo un formato condicional donde codificamos cada sección. En este caso, tenemos esta sección de tabla, donde nosotros incorporamos la sección que está aquí. Como ven, aparece la fecha de lo que nosotros necesitamos. Ahora, tenemos aquí esta fórmula, donde nosotros vamos a agrandar un poco aquí para ver esto. Ok, tenemos esta fórmula. Con la ayuda de sumar puntos y punto conjunto, nos va a traer el formato que nosotros deseamos. En este caso, el 01, que está aquí, 01, 02, 03, 04, que son los códigos fuentes. Nosotros le aplicamos que esta sección de aquí, con el código, ustedes pueden ver acá, nos va a sumar que si hay valor de ese código dentro de este periodo, o en este sentido, con esta placa, nos va a traer la suma, y si encuentra valores dentro de esa suma, entonces lo que hará es que nos colocará un valor 1. Y la condicionante que nosotros tenemos en el formato condicional es que si es igual a 1, podemos ver que aquí la fórmula dice igual a 1 si encuentra el código 01 valor. Entonces la condicionante que nosotros le colocamos en el formato condicional es que si aplica el valor formato únicamente a la celda que contenga, entonces valor de la celda igual a 1. Entonces le aplicamos el formato, en este caso lo coloreamos de amarillo. Entonces cada acción del vehículo nosotros la codificamos diferente. Aquí nosotros codificamos 02, aquí 03, aquí 06. Como es parte interior todo esto, es 06. Aquí nosotros colocamos en las llantas, codificamos este color con el negro si es 07. Y en el caso del chasis, nosotros codificamos 05. Entonces, cuando nosotros ocupemos valores o que sean representados dentro del dibujo, dentro de este rango de fecha, automáticamente si encuentra valor dentro de esos datos con las placas, en este caso el código, encuentra algún tipo de valor, este resumen que podemos ver aquí, si encuentra valor en este resumen, porque este está amarrado la condicionante del relleno condicional. Entonces, si encuentra valor, empieza a colorear todas las secciones de aquí. Como les decíamos, si nosotros colocamos una fecha diferente, solo nos va a traer lo que nosotros ocupamos. En este caso, 2020, solo hicimos la parte interior, por eso tiene estos colores. Eso indica que trabajamos adentro del vehículo en una reparación y queremos ver qué es. Vamos a la sección de interior y podemos ver que gastamos en radio y en herramientas. Entonces, por eso tiene
coloreado. ¿Esto qué significa la parte interior? Vamos a borrarlos. Automáticamente queda solo el vehículo en blanco. Entonces, esta es la explicación de este pequeño formato que pronto. Bueno, mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Hasta la próxima.